Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historias del León, tu podcast de cultura e historia 100% zaragocistas. Octavo programa, y lo grabamos mientras en el club de nuestros amores acontece una situación ya tristemente habitual en las últimas temporadas. Cambios de entrenador a mitad de temporada buscando la reacción desesperada en un equipo que no responde. Muchos han sido quienes lo han intentado, unos con más y otros con menos suerte. Acompáñanos en este repaso de entrenadores que acudieron al rescate de un Zaragoza en apuros. Muchas gracias por darle al play, ponte cómodo y disfruta. El Zaragoza, Gaby Milito acaba de abrir el marcador. Gol para el Zaragoza. Gol del Zaragoza, gol del Toro Acuña. Será golazo del paquete. Golazo acaba de marcar el Zaragoza. ¿Qué golazo acaba de marcar Everton? La llegada de Gaby Fernández al banquillo de la Romareda supone un nuevo entrenador al rescate de un Zaragoza en caída libre. A la fecha de grabación de este podcast, ha dirigido al equipo en 2 partidos, sin que haya podido retomar la senda de la victoria. Pero no caigamos en el fatalismo. Como veremos en el episodio de hoy, incluso las gestas que más difíciles parecían para eludir el infierno no empezaron siempre con buen pie. A un muerto no se le resucita de un día para otro. Hoy hablamos de entrenadores revulsivos. Técnicos que, por su carácter, su método o porque llegaron en el momento adecuado, al lugar adecuado, consiguieron que el león que habita en el pecho de nuestra camiseta volviera a rugir de nuevo, cuando parecía que estaba herido de muerte. En el octavo programa de Historias del León repasamos el nombre de algunos técnicos que salvaron al Zaragoza de situaciones desesperadas, con la esperanza de que Gaby se una a este listado al final de temporada. Ahora más que nunca, Real Zaragoza. An innocent boy's gonna find a dream. Salmon's going off the rails. Tiny parts are going to the end. Treating life as a book of fire. Pues ya estamos aquí de nuevo, Pablo, después de otro fin de un poco Nefasto, la verdad es que vamos a llamarlo así. estamos sacando fuerzas de flaqueza para continuar con este proyecto, pero bueno, al final la idea es acercar la cultura y la historia del Real Zaragoza a los más jóvenes y a los que la han vivido, pues que puedan recordar algún momento mejor que el que atraviesa el club. Sí, porque ahora no acabamos de arrancar, ¿eh? La verdad que, joder, sacar este proyecto adelante cuando fin de tras fin de te dan estos disgustos, casi hasta entendemos que haya gente que vayáis escuchando poco a poco los programas porque igual no apetezca durante la semana pensar en el Zaragoza, o quizás sí, para pensar en otros momentos que no son este. Que sí. Hoy vamos a llenarnos de optimismo e ilusión y vamos a recordar esos cambios de dinámica que acabaron en fiesta. Eso es, esperamos dar suerte con este programa de entrenadores al rescate para que Gaby pueda ser uno más, como hemos dicho en nuestra presentación en la entradilla, que se una a la lista de entrenadores que consiguieron insuflar ese soplo de vida que está claro que necesitará el equipo. Antes de empezar con este repaso, os recordamos también que podéis seguir y apoyar este proyecto tanto en Spotify como en iVoox, las plataformas de podcast en las que publicamos el programa, y podéis seguirnos en Twitter, a Historias del León y a ADN Zaragocista, al igual que en TikTok, Instagram, Facebook o Threads, a ADN Zaragocista, y también os invito a que os suscribáis al canal de YouTube, donde también subimos algunos cortes y vídeos de partidos históricos que nuestro Real Zaragoza jugó en tiempos pasados y mejores. Así que bueno, como ya viene siendo tradición en cada capítulo de Historias del León, vamos a caminar tras las huellas de un león escondido, primero resolviendo el del anterior episodio, que fue el séptimo, y hablábamos de zaragocistas con la selección española. Y Si recuérdanos, refrescanos cuáles eran las pistas. Y si quieres, yo creo que ya nos las vas solventando conforme las dices para al final destapar al león escondido. Voy con ello. La primera pista es que se retiró con 29 años, realizando toda su carrera profesional en Primera División. Su última temporada fue en la 2004-2005 en el Real Club Deportivo Mallorca, y decidió retirarse cuando recayó en una lesión en el pie y rescindió su contrato con el conjunto balear.
Pasó por 2 equipos españoles antes de recalar en el Real Zaragoza, Deportivo y Sporting, y después pasó por otros 2, Sevilla y Mallorca. En el Real Zaragoza fue el equipo donde más temporadas estuvo durante su carrera, 5 temporadas en total, que abarcan desde la 97-98 hasta la 2001-2002. Como blanquillo, conquistó una copa y un descenso a segunda división, la copa de 2001 conseguida en la Cartuja y el descenso del 2002. Solamente jugó un partido con la selección española absoluta y fue mientras militaba en las filas del conjunto aragonés, el 14 de octubre del 98, en un Israel 1, España 2, clasificatorio para la Eurocopa del 2000, y salió en el 89. Un minuto, pero fue internacional, que era un poco la premisa. Ya vais viendo que los Tras las huellas del León tienen cierta relación, a veces más, otras menos, con el tema que tratamos cada día. Pero bueno, aquí un minuto internacional cuenta. Nos vale y vale tanto vale que es Marcos Vales. ¡Ole! Muy bien traído esa. Marcos Vales, el gallego que jugó en el Real Zaragoza del 97 al 2002 y que, bueno, debutó con la selección española y juraría que debutó con el 9 a la espalda y en el pecho, que en las camisetas internacionales el dorsal también va por delante. Muy bien, pues lanzo yo la primera de Tras las huellas del León de este 8º capítulo. La primera pista, a ver, un poquito abierta, ya iremos afinando conforme avance el programa, es que jugó en 4 países diferentes. Innocent boy's gonna find a dream. Salmon's going off the rails. Tiny pots are going to the end. En este 8º programa queríamos hacer un guiño a los entrenadores, pero como ya nos vais empezando a conocer, como bien decíamos al principio, vamos a repasar a 4 técnicos que cambiaron la dinámica de un Real Zaragoza que necesitaba ayuda. Como venimos haciendo por costumbre, vamos a hacerlo cronológicamente, así que Richie, te cedo el paso para que empieces por uno de los más grandes de nuestra historia. Sí, porque es el primero que cronológicamente actuó como Salvador y bueno, yo creo que además es uno que ha destacado en su carrera en este club, que no ha sido breve, como luego veremos con los datos totales que nos facilitarás gracias a tu base de datos de adnzaragocista.com, pues porque ha estado en diferentes etapas, un hombre de la casa y siempre dispuesto para ayudar al club. Con la persona que quiero empezar no es otro que Luis Costa. Luis Costa Juan, que obviamente se le recuerda más y de lo que vamos a hablar aquí es de su etapa como entrenador, pero por introducir un poquito al personaje, hay que decir que a Zaragoza llegó como futbolista. Llegó en una etapa de transición de final de década de los 60, inicios de los 70, que, pues bueno, como ya analizamos en otros programas, fue algo dura, ¿no? Ese paso de los magníficos a los zaraguayos, pues estuvo marcado por ese descenso en la 70-71, que fue precisamente la primera temporada que Luis Costa jugó con el conjunto maño. Vino traspasado del Mallorca con 27 años, se pudo en la siguiente campaña ascender, pues bueno, porque jugaron junto a Luis Costa pues jugadores de la talla de Villanova, Nieves, Rico, Violeta, Planas, García Castañ, Ocampos. De algunos ya hemos hablado y de otros, pues por la importancia que también tuvieron en esa época, seguro que hablamos, ¿no? Era un equipo de nivel para poder volver a la élite rápido. Los retales de los magníficos. Y ya los primeros jugadores del otro lado del Atlántico, como Campos, ¿no? Que yo creo que se le puede considerar a lo mejor el que abre un poco la beta de esos grandes jugadores sudamericanos. Y bueno, por cerrar un poco su perfil de jugador, era un jugador ofensivo, que en el Zaragoza actuó más de centrocampista, atacante, pero venía de ser extremo. Pero bueno, vayamos a donde nos interesa, que es ya como entrenador. La incorporación de Luis Costa a la entidad zaragocista fue para entrenar al Deportivo Aragón y como segundo de Boscov, allá por el 78-79. Es verdad que Luis Costa empalma muy rápido su retiro como jugador con el de entrenador. Y podemos inaugurar su etapa como entrenador zaragocista en el año 81, porque dirigió su primer partido del primer equipo del Real Zaragoza en la transición de un partido que hubo entre la destitución de Manolo Villanova y la llegada de Leo Benhacker. Más allá de esa anécdota, su auténtica llegada al banquillo de la Romareda se produjo tras la 84-85, una campaña muy importante
para el devenir como entrenador de Luis Costa, porque consiguió un hito histórico con el Deportivo Aragón, que es su único ascenso a segunda división. Entonces, esto le valió ser nombrado entrenador del primer equipo tras la irregular campaña que había tenido Enzo Ferrari mientras él conseguía este éxito con el filial. En esta etapa estaría 3 temporadas al mando del Real Zaragoza y la verdad que no podrían comenzar mejor, ¿no? Consiguió la tercera Copa de España con la Copa del Rey de la temporada 85-86, trayéndola para las vitrinas zaragocistas. Pues bueno, ya lo conocemos, el famoso gol de falta de Rubén Sosa en esa final ante el Fútbol Club Barcelona, a lo que se unió además una muy buena clasificación en Liga. La segunda campaña también fue bastante buena, pero en la tercera las cosas no marcharon tan bien y fue sustituido por otro hombre de la casa como Villanova durante la temporada. Realmente he estado mirando los datos en ADN zaragocista y en otras bases de datos. Tampoco iba tan mal en Liga, pero bueno, cayeron en primeras fases de Copa contra el Celta de Vigo y la directiva decidió que no siguiera, algo que incluso el propio Luis Costa luego afirma en una entrevista que algún directivo llegó a declarar a posteriori que a lo mejor se habían precipitado un poco en ese momento. Entonces, bueno, fruto de esta destitución en la primera etapa importante con el Zaragoza, que aquí ya hemos visto que tampoco hace un papel de rescatador, tuvo que seguir su carrera de entrenador fuera de Aragón, primero en el Málaga, todavía en primera división, y luego sí que un periplo de Elche, Levante, Alavés y Córdoba, ya en categorías o en segunda o en segunda B. Pero en los años 90, en la 94-95, recibe la llamada de Pedro Herrera para el filial, que en ese momento no corría una buena suerte y llegó de nuevo aquí ya, digamos, su primer papel como revulsivo, que fue con el filial zaragocista. Y ya desde entonces no salió de la disciplina del club, como veremos en diferentes faenas y tareas, pero no saldría ya hasta su retirada profesional. Pero bueno, podemos fundar aquí, en este momento de mediados de los 90, su papel de entrenador al rescate. El Luis Costa, digamos, que todos le recordamos de estar normalmente como técnico del B y de apagafuegos con el primer equipo cuando siempre se le necesitaba. Bueno, yo creo que aquí ya es el primer momento para poner en valor, pues bueno, esa predisposición que él siempre tuvo para estar al servicio del club y un poco polivalente, tanto de primeras siempre en un papel un poco más secundario, en la secretaría técnica, en el filial, pero al final siempre que recurrían a él no ponía pega y como mínimo lo intentaba. Las primeras veces, solo fue la última la que no lo pudo conseguir, pues cumplió con creces con este papel de entrenador revulsivo. Nos situamos en la temporada 96-97 con un equipo que no reaccionaba. La situación no se revertía y tras 11 jornadas de liga el equipo solo había sumado una victoria, ocupando la 20ª posición. Esto supuso que el 7 de noviembre del 96 Víctor Fernández fue sustituido de su cargo. José Manuel Nieves se hizo cargo del equipo de manera interina durante un partido y luego fue Víctor Espárrago el escogido por la dirección deportiva para dirigir el equipo. Con el entrenador uruguayo, pues la situación no va mejor. El equipo no salía de los puestos bajos y tras 2 meses y medio es Luis Costa quien coge la capa de superhéroe y con humildad y trabajo saca al equipo rápidamente de esa dinámica. Con el alicantino el Zaragoza mejora su imagen y sacó rápido al equipo de los puestos de descenso a los que ya no volvería a caer en lo que restó de temporada. La siguiente temporada fue premiado pues con la continuidad en el banquillo del primer equipo, estando toda la temporada al mando y, pues bueno, una campaña sin sobresaltos en la zona media de la tabla. Hasta aquí cerramos otra etapa, porque vendrían ya los 2 años de Chechu Rojo. Y con este llegaríamos a la primera etapa del siglo XXI, la 2000-2001, que comenzó con Juan Malillo. Con Juan Malillo vivimos la eliminación en Cracovia,
de la que creo que hablamos al calor de Peternak, ¿puede ser? ¿O no? Sí, la temporada 2000-2001 ya es un gazapo que metemos en todos los programas, es un recurrente, esa y algún descenso, ya lo sentimos. Pero la 2000-2001 no puede fallar en Está Historias muy del León. presente, siempre, sí. Y bueno, y Lillo hizo 2 de 12 puntos en Liga, ¿vale? Tampoco le dejaron muchas jornadas, pero es que, pues eso, 2 de 12. Y pues, ¿a quién se llamó de nuevo? A Luis Costa. Ahí estaba de nuevo el alicantino, que volvió a rescatar al equipo de los puestos de descenso. Tampoco los volvió a pisar durante toda la temporada, pero es cierto que se estuvo coqueteando con ellos prácticamente hasta la última jornada de Liga. Pero, por suerte, sin embargo, en esta temporada el recuerdo cambió para todos los zaragocistas, pues con esa final también recurrente en todos los capítulos de Copa ante el Celta en la Cartuja, ¿no? Donde Costa llevó su segunda copa como entrenador a las vitrinas del club. Sí, es que Luis Costa es el técnico con más copas de Más España. copas, no con en la más historia del títulos, club. Eso es pero el técnico más importante en cuanto a copas sí, para el desde Real luego. Zaragoza. Sí. Y bueno, pues este sería, digamos, el último éxito que Luis Costa consiguió para el club, al que siempre sirvió de manera leal y humilde, pero no fue su último servicio. Porque a la temporada siguiente, de vuelta con Rojo, un juego pésimo, o sea, a Chechu Rojo se le conocía cuál era su estilo. La diferencia es que la primera vez que vino los resultados fueron bastante buenos, eso es así, pero con el tipo de juego que proponías y encima los resultados no acompañan, pues bueno, ya sabemos la Romareda por experiencias recientes cómo reacciona, ¿no? Chechu Rojo no era muy querido en la parroquia zaragocista ni cuando se estaba luchando por la Liga y mucho menos después de su espantada a tierras vizcaínas. Pero sí que es verdad que dejó al equipo fuera de los puestos de descenso a su marcha. Y luego pues con Luis Costa sí que se pilla esa mala racha. Sí, eso es. Costa volvió pues ya por enésima vez como parche, pero bueno, tanto va al cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? Y no se pudo obrar ningún milagro e incluso él por primera vez vio tan difícil o se vio tan incapaz de revertir la situación que no es destituido, sino que presenta su dimisión tras 10 partidos y a falta de 7 para terminar el campeonato, pues porque él solo consiguió en esos 10 partidos 9 puntos y no consiguió eludir el descenso, ¿no? Él mismo señala en declaraciones años más tarde que ese año, pues bueno, no había el ambiente más apropiado en general, tanto dentro como fuera del vestuario, y él reconocía que vio que no había forma, ¿no? En el momento de dimitir. Y bueno, pues esa temporada acabó con la contratación de Marcos Alonso, que tampoco consiguió en esas jornadas restantes hacer funcionar al equipo. No se ganó ningún partido, de hecho. No ganó ningún partido y dijo en su presentación, las declaraciones, si no me falla la memoria, que no iba a perder ningún partido. Que veía muy difícil perder algún partido, creo que dijo algo así. Sí. Y bueno, pues se consumó el descenso a Segunda División, que también hemos nombrado en otros capítulos, ¿no? Y bueno, por terminar ya con el bueno de Luis Costa, un hombre al que la verdad yo le tengo mucho cariño, pues bueno, él siguió trabajando para la Secretaría Técnica del club hasta el momento que fue despedido ya en la era agapitista, pues junto a Pedro Herrera y Manolo Nieves, dos personas que llevaban pues prácticamente dos décadas en el club, en mayo de 2012. Luis Costa, que es el segundo técnico con más encuentros dirigidos en la historia del Real Zaragoza y como bien decías, era un entrenador de la casa, una figura que ahora mismo en muchas ocasiones se ha hecho yo creo que desde algunos sectores del zaragocismo se ha hecho en falta, ¿no? Tener ese entrenador salvavidas, que puedas contar con él en momentos de crisis, como yo creo que se pretendía hacer un poquito con César Lainez, pero al final no ha surgido esa figura. Y la figura que estamos también buscando en el capítulo de hoy es nuestro león escondido. Así que, si te parece, Richie, desvela la segunda pista. Correcto, la segunda pista, que la tengo ya por aquí delante, es que participó en una Copa del Mundo. Yo me voy a cruzar el charco y voy a traer aquí a Historias del León al mexicano Javier Aguirre, apodado también el Vasco por su ascendencia española, ya que sus padres eran naturales de Vizcaya
Como jugador desarrolló prácticamente toda su carrera en su México natal, a excepción de 2 aventuras, una en los Estados Unidos de América en el 80 y otra muy cerquita de aquí de Zaragoza, en Osasuna, en la temporada 86-87. Fue 59 veces internacional por su país natal, por México, con la que llegó a disputar el Mundial del 86. Como técnico se inició muy pronto y fue auxiliar en la selección mexicana en el Mundial de USA 94. Y en el 96 debutó como técnico principal de el Atlante mexicano. Tras varias temporadas buenas en el Pachuca, que fue uno de sus siguientes clubes, se hizo cargo de la selección mexicana en julio de 2001. Debutó en un partido, en una victoria por la mínima ante USA en el Estadio Azteca. Una selección americana que se vengaría en la Copa del Mundo de 2002. La tan aquí conocida en España por ese robo en cuartos de final ante Corea, uno de los anfitriones. Pues bueno, México fue eliminada por los americanos después de haber realizado una gran fase de grupos en la que quedaron primeros por delante de Italia, Croacia y Ecuador. Acabado el Mundial, Osasuna, club en el que había jugado en los 80, lo llamó para que se hiciese cargo del primer equipo. Javier Aguirre estuvo 4 temporadas al frente del club rojillo con unos números increíbles, porque llegó a la final de la Copa de 2005, aquella final que perdió contra el Betis de Joaquín y Ricardo Oliveira. En 2006 consiguió el 4º puesto con los navarros y clasificó al equipo para la fase previa de la Champions, que finalmente no acabaría disputando porque sería eliminado por el Hamburgo. Todo esto hizo llamar la atención a los grandes clubes de la liga y el Atlético de Madrid apostó por el mexicano. En sus primeras 2 temporadas clasificó al equipo para Europa, la primera acabó 7º, por detrás del Real Zaragoza, pero en la segunda devolvió a los colchoneros a la Champions League tras varios años de ausencia. Tras los malos resultados de su tercera temporada en el club madrileño, fue cesado. En 2010, el Real Zaragoza estaba entrenado por José Aurelio Gay, quien también había sido un técnico revulsivo el curso anterior. Pero a la segunda temporada, como suele pasar en la actualidad zaragocista, se salva el equipo y a la siguiente temporada no salen los resultados. El equipo era último con una victoria en 11 partidos. Así que Agapito Iglesias firma al técnico mexicano, que debutaría en Getafe con un empate a 1 con tanto de Nicolás Bertolo. El inicio no es bueno del todo para el vasco Aguirre, que en sus primeros 5 partidos suma 3 empates y 2 derrotas. Se llega a final de 2010 con el agua al cuello y con el equipo en descenso, y en el primer partido de 2011 logra en la Romareda una victoria in extremis ante la Real Sociedad, con un gol de Braulio en el último minuto. Tras una dolorosa derrota en Cornellà el Prat ante el Español por 4-0, el equipo encadena 3 victorias clave, sale del descenso, pero otra mala racha de 4 partidos vuelve a hundir al equipo. La Romareda juega también un papel fundamental en esa recuperación y se vence al Athletic de Bilbao por 2-1 y se golea al Valencia con un 4-0 con doblete de nuestro actual técnico, Gaby Fernández, en un partido que, si no me falla la memoria, es el que suelta la mítica frase en rueda de prensa Javier Aguirre después del partido, que lo iba a celebrar con un whisky y a dormir. A dormir. Contra todo pronóstico, el equipo viaja al Bernabéu y derrota al equipo de Mourinho, que estaba inmerso en su particular lucha en la Champions y contra Josep Guardiola. Ese partido el Real Zaragoza realiza un encuentro formidable y el doblete de Lafita y un tanto de Gavi hacen posible la machada y el equipo parece que se va a salvar. Pero este equipo era un poquito de altibajos, ¿no? Hacía dientes de sierra y vuelve a meterse en problemas y llega a las 2 últimas jornadas en descenso. Una victoria en la Romareda ante el Español con un gol de Leo Poncio. El equipo depende de sí mismo para salvarse. En una última jornada, recordada por todos, que se disputó en el Ciutat de Valencia teñido de blanquiazul, donde 2 goles del que esperemos sea el siguiente técnico al rescate salvan al Real Zaragoza y le permiten un año más seguir en primera. Vale, fiesta total, el Real Zaragoza se salva y Javier Aguirre, como no podía ser de otra forma, con el beneplácito de la afición zaragocista y tras la machada, renueva por el conjunto aragonés. En ese verano ya deja su mano en la planificación del equipo, con la llegada de sus 2 compatriotas, Juárez. Hay muchos compatriotas, recuerdo. Y Barrera. Ah, igual, ¿solo fueron 2? Sí, solo fueron 2, pero... Pues a mí me dio la impresión como que trajo un montón de mexicanos. Claro, es que dieron que hablar tanto que parece que trajo a media selección mexicana. Vale. Solo fueron dos. Bueno, y ese equipo pues pierde puntales clave como son Gavi o Ander.
se quedan Ponce o Lafita como líderes de ese vestuario al que llega, bueno, aparte de estos dos jugadores aztecas, Postiga, Fernando Meira, Roberto Jiménez, Abraham, Edu Oriol. Y bueno, en la temporada empieza con un sangrante 0-6 del Real Madrid en casa y tras ganar por 2-1 al Español y 2-0 a la Real Sociedad en una calurosa tarde de Pilares, que recuerdo ese partido, además del gol por el gol de Elder Postiga de Chilena, por el calor que hacía en el Municipal. Tras esa victoria, el Real Zaragoza encadena 9 partidos sin ganar y es eliminado de la Copa del Rey por el Alcorcón, teniendo la vuelta en la Romareda. En esta situación y con el equipo en última posición, tal y como lo cogió Javier Aguirre, acaba un año en el que sería cesado a 30 de diciembre tras esos malos resultados y con el equipo en caída libre. Y bueno, pues después de su paso por el Real Zaragoza estuvo en el Español, en el Leganés, con el que finalmente bajó a segunda en una última jornada en la temporada de la pandemia. Volvió a Monterrey para entrenar en su México y finalmente en el Mallorca ha estado estas 2 temporadas y media realizando una gran labor con un equipo, por así decirlo, recién ascendido. Sí, Lo salvó. El Mallorca, no nos olvidemos que venía de Primera Federación, que es que ahora nos hemos vuelto a acostumbrar a verlo en Primera. Pero... Yo me cambiaría por ellos ahora fácil. Sí, porque, bueno, yo a veces me refugio en este tipo de equipos para pensar que todo se puede revertir. Cuando ya piensas que es imposible, dices, joder, es que el Mallorca viene del fútbol no profesional hace menos de 5 años. No sé. Pero sí, en el Mallorca finalmente es su última experiencia, ¿vale? El año pasado rozó la Copa del Rey, que perdió ante el Athletic de Bilbao y que se decía que sus familiares apoyaban al Athletic Club por eso de que su ascendencia vasca. No sé si lo leí o lo vi en algún corte y me parecía curioso también traer ese dato. Y con esto acabo ya con el gran Javier Aguirre, un crack dentro y fuera del campo, sus ruedas de prensa míticas y yo creo que era un entrenador que, bueno, por lo que se dice, ¿no? Que un tío que hacía piña, que era querido por todos. Muy mítica esa previa a la tanda de penaltis, haciéndolo casi a cachondeo en la final y en las semis contra la Real del año pasado. Entonces, eso, un tipo entrañable que salvó al Real Zaragoza de la quema en 2011 y que, bueno, había que hacerle este pequeño homenaje. Y bueno, antes de seguir, porque van a venir muy hilados, tanto el que acabas de hablar tú como del que voy a hablar yo a continuación, hacemos una parada para pisar la siguiente huella del León. Nuestro León escondido llegó a entrenar hasta 6 equipos de la Liga Española, todos ellos en Primera División. Pues sí, Javier Aguirre salvó al equipo en la temporada 2010-2011 y lo dejó hundido en última posición. Pero la 2011-2012 no acabó en descenso porque llegó a la entidad zaragocista. Llegó otro entrenador al rescate. En esta época, en estos locos años agapitistas, lo del entrenador al rescate se estiló mucho, aunque al final todo cae por su propio peso. Pues bueno, ya hemos visto que Aguirre corrió la misma suerte que su predecesor. Él vino al rescate y lo consiguió, pero la siguiente temporada todo empezó torcido. Entonces tuvo que venir otro a hacer lo que hizo el año anterior. Y este otro fue Manolo Jiménez. Manolo Jiménez, sevillano de Araal. Y este sí que consiguió... yo creo que es un récord, vamos. La madre de todas las remontadas. Sí, o sea, una salvación épica, una remontada que además, como vamos a ver, no tenía pinta de que se fuese a producir cuando comenzó. Y bueno, vamos a abordarla. Vamos a abordar este rescate porque fue de locos totalmente. Empezando por el principio, fue un 1 de enero de 2012, día de Año Nuevo, cuando el Real Zaragoza se hizo con los servicios de Manolo Jiménez, pues como ya hemos dicho, en sustitución del mexicano Javier Aguirre. Y obviamente, pues hasta final de temporada, viendo ya cómo estaba siendo la dinámica, el exentrenador del Sevilla tenía la difícil tarea de sacar al Zaragoza de una situación que ya has comentado que era bastante difícil, farolillo rojo de la entonces Liga BBVA y a 5 puntos de la salvación. Bueno, Manolo Jiménez, que por dar un poco de primer bagaje, como he dicho, fue jugador del Sevilla desde el 83 hasta el 97. Y luego siguió vinculado al conjunto de Nervión
siendo entrenador de su filial, el Sevilla Atlético, de 2000 a 2007 y luego del primer equipo del 2007 al 2010. Justo antes de llegar al Zaragoza venía de entrenar en el AEK de Atenas, donde había logrado la Copa de Grecia en la temporada anterior. Pero bueno, este no era su gran logro, sino que sobre todo había triunfado en su propia casa, ascendiendo al Sevilla Atlético de tercera a segunda B y luego consiguiendo clasificaciones con este filial para la fase de ascenso a segunda, que finalmente llegó a conseguir. Pues un poco al estilo de Luis Costa y pues bueno, con este perfil que hemos comentado, que ahora yo creo que ya no se dan tanto, de gente de la casa que lo hace bien y luego se le da la oportunidad, pues consiguió el que supongo que sería uno de sus sueños, que fue dirigir al Sevilla, con dos muy buenas clasificaciones, quinta y tercera posición en la 2007-2008 y 2008-2009, consiguiendo pues bueno, llevar de nuevo al Sevilla a la Liga de Campeones. Pero bueno, tras este bagaje de éxitos, Manolo Jiménez decide embarcarse en una enfrascada que tenía muy mala pinta y peor pinta que tuvo, porque la cosa no empezó nada bien. Nada más llegar Manolo Jiménez ese 1 de enero, no se consigue ninguna victoria en los 5 siguientes partidos. El punto de inflexión de Manolo Jiménez en el banquillo, cuando dio un puñetazo en la mesa, en concreto de la mesa de la sala de prensa de la Rosaleda, pues fue tras una estrepitosa derrota por 5-1 ahí en Málaga, donde ya explotó, pues bueno, lleno de rabia y de impotencia, pues al ver cómo sus intentos de darle la vida a un equipo que ya parecía muerto estaban siendo inútiles, ¿no? El carácter de Manolo Jiménez ya lo conocíamos, pues buscó darle ese alma, esa fuerza que no tenía el equipo. Incluso con las 5 incorporaciones que llegaron, parecía que no se podía salir del pozo. Estamos hablando de que en la jornada 24 solo tenía 15 puntos. Y estaba en ese momento a 12 de la salvación. Sin embargo, todo el mundo sitúa, también tú en el resumen de la temporada en ADN zaragocista, sitúas el punto de inflexión de esta temporada en una victoria ante el Villarreal en el último minuto del partido. Que lo que hizo fue realmente despertar a la afición, que si vemos las crónicas de la época, pues es realmente la verdadera protagonista, junto al propio Manolo Jiménez, de esta salvación nuevamente agónica, ¿no? De repente, de una afición que ya parecía dar por perdido al equipo, se entra en una especie de esquizofrenia colectiva que hace llevar al equipo poco a poco en volandas y a llevarlo a creer en una salvación que hasta entonces se creía imposible. Y en el mes de marzo se encadenan 3 victorias fundamentales ante Atlético, Sporting y Valencia. 2 de ellas en el último minuto. Sí, encima de una manera como épica, o sea, el equipo saliendo a jugar con todo corazón, cuchillo entre los dientes, siempre en un alambre, ¿no? Pues bueno, la verdad que para quien padezca del corazón, una manera de una manera de competir que madre mía, era un sinvivir. Y bueno, a falta de 6 jornadas, la cosa ya se había acortado las distancias y la salvación estaba a 7 puntos. Todavía muchos, pero bueno, ayudados por el calendario y el empuje de la afición, sumó 9 de 12 puntos para llegar a la penúltima jornada, en la que en la Romareda se vence al Racing de Santander. Y gracias al resto de los resultados que se dan en la pugna por el descenso, llegó el Zaragoza de nuevo a otro desplazamiento mítico de la historia reciente del Zaragoza, pues dependiendo el equipo de sí mismo, a Getafe. Nuevamente un apoyo masivo en el Coliseum getafense. Con la afición apoyando desde allí se logró la victoria en ese último partido y de nuevo la permanencia. O sea que estamos hablando de que sumó 31 puntos en la segunda vuelta, pero realmente estamos viendo que la remontada fue cosa de 2 meses. O sea que todo se acumuló en la primavera de esa temporada. Y bueno, pues repasando las crónicas, pues lo que comentaba, ¿no? Del partido de Villarreal, que incluso pues se pasó de que antes de que acabase el partido se empezó a vaciar la Romareda. Ese gol en el minuto 92 hizo que la gente empezase a creer que era posible cambiar el destino que ya parecía escrito para
para el Zaragoza. Luego, es que además estamos situando en ese partido de Villarreal el inicio de la remontada, pero es que luego cae por un contundente 3-0 contra la Real Sociedad y empata en la Romareda frente a Osasuna. O sea que luego tampoco es Y coser y también, cantar. O sea, también fue clave la derrota contra el Barcelona, que se pierde por 1-4, pero que la Romareda se une y al final del encuentro, a pesar de la goleada del conjunto catalán, la Romareda al unísono canta el himno y yo creo que ahí se genera otra comunión entre equipo y afición que sería fundamental, como bien decías, en esas 4 victorias seguidas. También Eso ayudó es. un poquito por el calendario porque la jornada 1 se pasó casi al final de la primera vuelta y la jornada 20 se pasó al final. Entonces acumulas ahí 3 partidos seguidos en la Romareda en los que se gana y se acerca la salvación. Entonces, estoy viendo aquí en los datos que de los últimos 4, Sí. el último fue el de Getafe, que hemos comentado, pero los 3 anteriores se jugaron en casa y se ganaron los 3. Con lo cual, claro, y es que anteriormente, vale, se había hecho una racha de 3, la que hemos comentado, frente a Valencia, Atlético y Sporting, pero es que luego es la derrota frente al Barça, que has comentado, derrota contra el Sevilla, victoria contra el Granada. O sea, que tampoco es que se consiguiese una regularidad total, sino que fue luego ya pues esos 4 golpes encima de la mesa finales los que consiguieron llevar al equipo hasta la salvación. Al igual que pasó con Aguirre, como no compensar con la continuidad al año siguiente a quien ha obrado semejante milagro, pero desgraciadamente la siguiente campaña no salió nada bien. Y bueno, pues fue la que acabó con los huesos del Zaragoza en segunda división y de la que ya no hemos vuelto a salir. Una temporada Eh, esa que se inició muy bien. O sea, yo recuerdo llegar a invierno y el equipo jugando muy bien, mitad tabla, incluso con aspiraciones de por qué no meterse en competición europea, pero el 2013 fue devastador para el equipo. Además, es que no tenía malos jugadores. O sea, tenía el del Postiga de referencia en ataque, que era un delanterazo. Apoño seguía. Pero sí, vamos de nuevo al calendario. La segunda La vuelta segunda vuelta es que hay 2 de las peores victorias, rachas, si no es la creo. peor racha en la historia del Real Zaragoza en cuanto a victorias. Claro, yo creo que al final, en vez de vivir lo que otras veces hemos dicho de demasiados cambios en el banquillo, en este caso se quiso creer hasta el final en el entrenador. Cualquiera era el bonito que le decía a Jiménez después de haber hecho lo del año anterior que adiós y buenas tardes. Pero bueno, claro, se aprovechó un poco de la machada que había hecho en la temporada anterior para negociar en verano. Pues creo que fue un contrato de 3 temporadas más, de las que cumplió 1, y tener, digamos, bastante poder en la confección de la plantilla, en el área técnica. Pero claro, con el descenso ya consumado, pues terminó con la desvinculación, pues como es obvio por otra parte del club y el entrenador sevillano, que bueno, pese a ese descenso posterior, la verdad que lo del año anterior también pintaba descenso y fue el que junto a la afición y también a la reacción de los jugadores fue capaz de hacerlo. Manolo Jiménez llegó a enfrentarse como entrenador al Zaragoza cuando dirigió a Las Palmas en el 2018 y bueno, él mismo reconocía en esa previa que no había vivido ninguna etapa igual, ¿no? Ni en lo positivo especificaba ni en lo negativo. Emocionalmente difícil. Saldría bastante, pues bueno, con una cantidad de sensaciones vividas en poco tiempo increíble, ¿no? Entonces él mismo decía que hicieron unos números espectaculares, partidos a cara de perro y bueno, pues con mucho sacrificio y esfuerzo. Y luego también hablaba que destacó al año siguiente en el descenso, pues mala gestión organizativa desde el primer momento, sensación que desde el club parecía que se le dejaba morir y que bueno, un poco todos hicieron que el equipo acabase en segunda. Y nada, he revisitado el vídeo de la Jota que bailó en la Plaza del Pilar, de la promesa que cumplió por salvarse. Y nada, he comprobado que los bailarines que estaban dándole unas lecciones rápidas de Jota aragonesa eran mi buen amigo Juan y mi amiga Lidia, que si en algún momento escuchan esto o algún conocido les escucha, pues bueno, que sepan que también tienen aquí su espacio en Historias del León. 2 grandes joteros, claro que sí. Y hasta aquí Manolo Jiménez. La breve pero intensa historia del andaluz en nuestro equipo.
Sí, bueno, Manolo Jiménez que salvó al equipo, que alargó la vida de ese moribundo Zaragoza una temporada más, pero que acabó definitivamente en segunda división. Y ahora vamos con la cuarta pista de nuestro León Escondido. Este León Escondido debutó en la Liga Española de la mano del Real Zaragoza. An innocent boy's gonna find a dream. Salmon's going off the rails. Bueno, y tras esta última pista que os he cantado, vamos con nuestro último rescatador, con nuestro último entrenador revulsivo, ya más cercano, muchos lo estaréis intuyendo, pero que sea Pablo quien nos lo desgrane. No podíamos acabar este programa de entrenadores al rescate sin mencionar al bueno de Juan Ignacio Martínez, Jim, el alicantino que, como todos sabréis, llegó a Zaragoza en 2020 en una situación agónica para el club blanquillo y que, aunque yo la verdad es que no lo desconocía, también es un técnico que fue jugador, vaya. No llegó al nivel de los anteriores, pues bueno, hizo sus pinitos por su tierra. Y bueno, por su tierra también empezó como técnico, ¿no? En el Alicante, Orihuela, Torrevieja o en la Asociación Deportiva del Mar Menor, empezó su andadura en los banquillos. Unos banquillos que le dieron la oportunidad el Cartagena de pisar la segunda B. Una segunda B en la que acabó campeón de liga después de salvar al conjunto cartagenero en la primera temporada. Pero el vecindario lo eliminó en la promoción de ascenso. En 2006 dirigió al Alcoyano y también lo llevó a la promoción. En 2007 dio el salto a la segunda división de la mano del Salamanca, con la que hizo una gran temporada acabando en séptima posición. Y la 2008-2009... Ana Pablo sería del ya extinto Salamanca, ¿no? Eso es, de la Unión Deportiva Salamanca, de la UD Salamanca. Después del Albacete volvería a Cartagena, donde es un ídolo y hasta a día de hoy es el técnico con más encuentros en la disciplina cartagenera. Tras ser recién ascendido, en 2009 luchó por el ascenso, acabando en una meritoria quinta posición. Pero su gran sueño de entrenar a primera se lo dio el Levante. Un Levante que, después de perder contra el Real Zaragoza de Javier Aguirre, mi anterior entrenador al rescate, destituye a Luis García Plaza y le da los mandos del club granota a Juan Ignacio Martínez, que no lo puede hacer mejor. Esa primera temporada a los mandos del Levante acaba en sexta posición, logrando hasta la fecha la única clasificación europea de los valencianos. Y en esa temporada llegó a coliderar la Liga. Mítico también el vídeo de los informativos deportivos en la que un aficionado le gritaba: Jim, ojalá fueses mi padre. Lo tengo eso muy marcado en la memoria. Entonces, bueno, Juan Ignacio Martínez realiza una gran temporada en el Levante, lo que le da la fama a nivel nacional, y la segunda temporada al frente del Levante disputa la Europa League, a la que llega a los octavos de final, tras eliminar al Olympiacos y cae contra el Rubin Kazán. Después de esta etapa en Valencia, ficha por el Real Valladolid, con quien alcanza los 100 partidos en primera división, pero a pesar de ganar al Barcelona, puntuar ante el Real Madrid, el equipo acaba descendiendo y Juan Ignacio Martínez se va. En diciembre de 2014, la Unión Deportiva Almería piensa en él como el entrenador al rescate que necesita el equipo para salvar la categoría, pero tampoco fructifica su reacción y acaba siendo destituido. Tras este paso y tras estos descensos en primera división, tiene un periplo exótico, pasa por la Liga China o por Kuwait. Y llegamos ya a la parada que nos importa, a la estación Delicias. Un Real Zaragoza post pandemia que, bueno, confía en Rubén Baraja, el desconfinamiento, por así decirlo, tras la salida de Víctor Fernández, pero el técnico vallisoletano no cumple las expectativas. Expectativas que tampoco cumpliría el técnico del afamado campeón de España juvenil, Iván Martínez, que con una victoria en 8 partidos cede su cargo a Juan Ignacio Martínez, que llega de la mano de Miguel Torrecilla al conjunto aragonés. Su reacción no puede ser más rápida. Se vence al Gimnástica de Torrelavega en la Copa del Rey, en el debut goleador de Francho Serrano o Iván Azón, y en Liga vence por la mínima al Lugo, en la Romareda. La Romareda vacía que no tenía el calor de la afición. O sea, es que vamos a poner en valor esta reacción y este entrenador al rescate como es Juan Ignacio Martínez, que salvó al Real Zaragoza del descenso sin el calor de su gente.
Pero bueno, Juan Ignacio Martínez coge las riendas del equipo y a pesar de perder en la Copa del Rey ante el Alcorcón, se hace fuerte en la Romareda con bloque bajo, con un equipo de mínimos, sin apenas gente con gol. Recordemos que tenía al Toro Fernández como delantero estrella y llega a la disciplina del equipo en invierno Alex Alegría, que parece que solo sabía meter goles en las redes de la Romareda cuando era visitante. Pero bueno, el equipo se hace fuerte, ya te digo, fuerte en defensa con Francés, Jair, y va sacando victorias de la nada. A pesar de superar una mala racha de 3 partidos y ver cómo el Rayo le remontaba en Vallecas un 0-2, acaba sacando una racha bastante buena con 11 puntos de 15 posibles. Y finalmente cierra la permanencia ganando en Las Palmas por 0-2 y goleando al Castellón en la Romareda por 3-0. Recordemos que ese equipo estaba en descenso, en penúltima posición, con solo 4 victorias en 18 partidos, y una de ellas fue gracias a la decisión del entrenador del Alcorcón en sacar más jugadores sin ficha del primer equipo de los que debía. Tras conseguir esa salvación increíble y levantar a un equipo, por así decirlo, hundido y sin goleador, la verdad, porque bueno, acaba confiando en Iván Azón como revulsivo saliendo desde el banquillo con apenas 18-19 años, y un Juanjo Narváez que firma los mejores números de su carrera con 9 tantos. Juan Ignacio Martínez, bueno, acaba la temporada de la peor forma posible, perdiendo en Mallorca contra un equipo que acabaría ascendiendo y sufriendo la peor goleada histórica en segunda división del Real Zaragoza ante Leganés por 0-5. Entonces, este final de temporada ensucia un poco su gran segunda vuelta al frente del conjunto aragonés, en la que salvó al equipo sumando 30 puntos y bueno, unos números, unos guarismos muy bajos, resultados cortitos, partidos en los que apenas había ocasiones, pero al final era lo que necesitaba el equipo, que yo creo que por muchos ha sido escuchado que era el hombre que podía salvar al equipo este año, pero bueno, confiemos en que Gavi tenga el mismo efecto que tuvo Juan Ignacio en aquel 2020. Sí, hombre, el perfil de Gavi yo creo que puede ser un poco el que se buscaba con Jim, lo único que, bueno, pues a lo mejor más joven, también menos inexperto. Pero bueno, a pesar de ese final de temporada malo, el Real Zaragoza confía en él como técnico para un posible ascenso en un verano en el que está marcado por la falta de fichajes a tiempo. Todos recordáis la presentación de Fran Gámez con el perro en la calle Alfonso, que llegaron hasta incluso cuentas de Twitter a crearse a raíz de esa imagen. Pero bueno, el equipo empieza dubitativo con el regreso de la afición a la Romareda, que le brinda el agradecimiento y el apoyo que no pudo tener el curso anterior. Y como anécdota de esta primera vuelta, la segunda temporada de Jim, está ese récord de empates consecutivos, sí. con un Era total brutal. de 9. 9 seguidos, sí. Más luego los más 3 que había. No, perdón. No, encadena 9 empates seguidos y Eso es. luego 3 victorias seguidas. Claro, entonces Eso es, encadena 12 sí. encuentros sin perder. El equipo incluso sueña con ponerse en posiciones altas, llegando hasta el 8º puesto. Sí, pero yo creo que nunca se Pero tuvo la sensación de que se podía. varias O sea, derrotas le bajan. sí, Y yo creo acaba que el le faltó año un equipo, poco de en todas tierra de formas. nadie. Le faltó equipo más que. O sea, Sí. Y yo pienso que con un delantero o Eso con es. un par de piezas ofensivas se podría haber hecho mucho más, porque el sistema defensivo y bueno, es que era un Sí, yo equipo creo muy difícil de ganar. Es que esa segunda temporada es prácticamente no pierde yo creo partidos. que fue la única vez que un entrenador que ha estado en el Real Zaragoza ha planteado lo que yo llamo el fútbol de segunda, o el fútbol que te va a permitir llegar a resultados en segunda y que además tuviese el beneplácito, digamos, de la grada, ¿no? Nuevamente, pues ganado con el milagro del año anterior. Vemos que la historia se repite un poco, ¿no? Que las hazañas del año anterior son las que te dan un poco crédito para intentar luego plantear tu apuesta a temporada completa al siguiente. A ver, es que pierde 10 partidos, empata 20. Es una barbaridad la de partidos que empata, pero recordemos que es que en invierno al Real Zaragoza llegan Sabin Merino, Eugeni Valderrama y Jaume Grau. Y aun con todo, el equipo aún tiene una última reacción que encadena 4 victorias consecutivas de la mano de un Iván Azón que estaba tocado por la varita del gol.
Pero también la mala fortuna de ese equipo ese año fueron las lesiones, porque yo recuerdo que se le cae el centro del campo, Jaume Grau tiene problemas cardíacos, Petrovic sufre un latigazo en la espalda en pleno partido en Cartagena que se queda tieso, Francho también tuvo dolencias musculares, y entonces el equipo pues se queda en tierra de nadie, y sí que es verdad que los últimos partidos en la Romareda, la afición, por mucho que digamos ahora que lo traeríamos todos, sí que es verdad que la afición tiene la sensación de que se podía dar un poquito más y estar más cerca de los puestos de arriba que abajo. Y a raíz de esto, claro, luego se hace la reflexión, joder, que yo lo que a veces pienso es que nunca se acaba de casar las piezas en los momentos adecuados, ¿no? Porque luego lo que a mí me llamó la atención y que no acabé nunca de entender, recordemos que ese verano, tras esta temporada, digamos, tranquila, en el sentido de que ni se estuvo realmente cerca de manera real del playoff, pero tampoco se pasaron los apuros desde del descenso al fútbol semiprofesional, que por ejemplo sí que estamos viviendo este año, joder, ya se consumó la venta del club a sus actuales propietarios. Y la decisión fue mantener a Torrecilla, que había tenido unas decisiones como director deportivo más que cuestionables, solo con los delanteros que has comentado, queda claro. Y sin embargo a Jim, que bueno, pese a no llegar a estar cerca del playoff ni nada, pues la gente le seguía teniendo cierta fe, ¿no? Y se confiaba un poco en lo que hacía, pues no se le decidía renovar. Es que igual el fútbol que planteaba Jim con una mejor plantilla, igual sí que podría haber sido una vía, ¿no? O una oportunidad. Hombre, yo creo que es de estos últimos 20 años de los que más rendimiento ha sacado a las plantillas que ha tenido. Es que en particular las dos que tuvo yo creo que han sido las más flojas de la etapa en segunda. Sí, bueno, o sea, de los 12 años que llevamos, probablemente las dos que ha entrenado él sean de las plantillas más justitas. Finalmente Juan Ignacio se fue dando la cara, aunque salió en bici, no como otros escondidos detrás del capó del coche. Y bueno, yo creo que dejando una buena sensación en todo el zaragocismo, por ser un tío cercano, un tío alegre, un tío educado, un tío que sacó al Zaragoza de la peor situación que ha tenido estos 12 años en segunda. Y bueno, al final siempre se estará agradecido a su gran labor y a su rescate. Sí, yo creo que eso estoy pensándolo sobre la marcha, que es un factor común, ¿no? A los cuatro que hemos hablado, cada uno con su carácter, pero que son gente que luego además han sabido ganar la simpatía y el cariño de la gente. Bueno, de Aguirre ya hemos dicho que es que además es un tío carismático y gracioso, ¿no? Luis Costa más por su humildad y su dedicación y esa modestia que es lo que le hace grande. Y Manolo Jiménez, pues bueno, también esa manera de creer. Luego, los bemoles. Eso es. Que la simpatía y, digamos, y el agradecimiento de la afición también, pues bueno, vino muy de la mano de la manera de ser de todos ellos. Y bueno, así para finalizar con Jim, algunos números de su etapa en el Real Zaragoza. 71 encuentros disputados y es el tercer técnico con más partidos en segunda división. Y también el último entrenador en aguantar una temporada al completo en la disciplina del Real Zaragoza, que ostras, viendo la situación del club no me parece... Fue la 2022. 2021-2022. Un hito. Sí. Claro, en esta nueva etapa del Real Zaragoza. Y vamos a finalizar las pistas detrás de las huellas del León con la quinta y definitiva. Porque como entrenador consiguió 3 títulos en España, incluido un doblete. Pues esta es la quinta y última. Bueno, viendo las pistas se deduce que es una persona con cierta relevancia, ¿no? Entonces, si quieres hago un repaso de las 5 para que la gente las tenga frescas todas juntas. Sería lo correcto, sí. Sería lo correcto. Pues bueno, recordemos todas ellas, que son: jugó en 4 países diferentes, participó en una Copa del Mundo, llegó a entrenar a 6 equipos españoles, debutó en la Liga Española de la mano del Real Zaragoza y como entrenador consiguió 3 títulos en España, incluido un doblete. Bueno, si sois un poquito atentos, ya veis que hablamos de 2 facetas de este León escondido. Así de un entrenador jugador, como los 4 entrenadores al rescate que hemos traído. Y otros entrenadores revulsivos que puede que fuesen
al rescate o no, que también queríamos hacer un guiño y no voy a ser pesado con datos. Voy a repasar 5 entrenadores que también llegaron al rescate o cambiaron la dinámica del equipo. Tuvieron ese perfil. Los podemos considerar que igual los 4 que hemos elegido los hemos encontrado los más representativos, pero estos no sería justo tampoco dejar de nombrarlos, ¿verdad? Los 2 primeros igual sí que son un poco controvertidos y nos cae algún palo en redes o por parte de los oyentes, porque son Luis Bello en el 64 y Fernando Daucic o Ferdinand Daucic en el 66. El primero de ellos, el murciano, cogió el equipo después de la salida de Antoni Ramallets para el final de temporada con los Magníficos y la verdad es que lo ganó todo. O sea, ganó la Copa de Ferias contra el Valencia y la Copa del Rey del 64. Estuvo 7-8 partidos y su legado es eterno. Y por último, el eslovaco Daucic cogió al equipo en el 66 y un poquito también como Luis Bello acabó la temporada, metió al equipo en la final de Copa que acabaría ganando y perdió la Copa de Ferias contra el Barcelona, pero bueno, también dieron el último empuje a esos Magníficos para lograr esos títulos. Luego ya en el 91, la primera etapa del gran Víctor Fernández, nuestro técnico más laureado, tenía que ser nombrado en este programa, en este episodio, y cogió al equipo después de la salida de Ildo Maneiro, subiendo desde el filial para salvar al Real Zaragoza en la promoción. Luego ya su legado sí que sería eterno. Y ya más cercano, José Aurelio Gay, que también lo hemos nombrado, que en 2010 salvó al equipo cogiendo el relevo de Marcelino García Toral. Llegó al equipo en invierno de 2009 y salvó al equipo más holgadamente que Javier Aguirre y Manolo Jiménez, gracias a esas incorporaciones invernales que ya recordamos en el episodio 2 de Historias del León. Suazo, Contini, Yaros y bueno, se apoyó en esos jugadores. Y el último que queríamos traer, otro ex protagonista de Historias del León, como es César Lainez, que en 2017 sustituyó a Raúl Agné para salvar al equipo que también iba en caída libre. Entonces estuvo 12 jornadas y salvó al Real Zaragoza de la quema, subiendo desde el filial. También acudió al rescate del equipo de sus amores. Y este programa esperemos no ser gafes, porque lo que queríamos es lo contrario, ¿no? Recordar anteriores gestas. Eso es, hablar de gestas, de casos de éxito. Y que todas ellas se dieron con un factor también común, aparte del entrenador, y es el apoyo de la Romareda, que esperemos que correcto, sí. Otra vez sea... Sí, es duro porque hasta que no nos damos cuenta que estamos en el alambre, pues claro, obviamente es comprensible que no apetece darlo todo desde la grada por alguien que notas que no lo está dando, pero el instinto de supervivencia siempre está ahí y ahora yo creo que la Romareda, ya lo vimos el otro día, está volviendo a despertar y bueno, a ver si entre todos evitamos el desastre. Como decíamos al principio del partido, ahora más que nunca... Eso es. Real Zaragoza. Aunque nos joda, ahora es cuando hay que apretar. Pero bueno. Sí, bueno, esperemos Aquí nada, optimismo. Desde Historias del León siempre queremos creer que la cosa va a ir bien. Y os mandamos un abrazo a todas las oyentes y los oyentes que nos seguís. Y nos ponemos a preparar el 9º programa y despedimos este 8º con la ilusión y con la certeza casi segura de que Gaby será el siguiente entrenador al rescate. Ojalá que sí. Richie. Un abrazo, Pablo. Chao, hasta la próxima.